Bienvenidos a Asia Pacífico 2024. Yo soy Jorge Antonio Chávez y hemos vuelto al Callao para grabar una nueva edición del programa. En la edición de hoy hablaremos sobre las prioridades de los Estados Unidos de cara al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Además, seguiremos hablando sobre el sector turismo tras la reunión ministerial que tuvo lugar el mes pasado en Urubamba. Sin más preámbulo, damos inicio al primer bloque del programa. Y continuamos en Asia Pacífico 2024. Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el embajador Matt Murray, quien es alto funcionario de los Estados Unidos ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Estados Unidos es la economía que el año pasado organizó las reuniones del foro. Señor embajador, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchas gracias. Me alegro de estar aquí. Embajador, actualmente en el discurso de la política exterior de los Estados Unidos, el término Indo-Pacífico está ganando relevancia y el concepto del Asia-Pacífico parece perder centralidad en la agenda de política exterior de su país. ¿Cómo se relaciona esta dinámica con APEC? ¿APEC está perdiendo centralidad para las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos? Bueno, como vimos hace un par de años, el presidente Biden presentó la estrategia Indo-Pacífica, que se diseñó como una estrategia polifacética, destinada a ampliar y profundizar las relaciones con países de toda la región Indo-Pacífica, y parte de ella era un pilar de prosperidad económica, en el que realmente queríamos centrarnos en mejorar los lazos comerciales y de inversión en toda la región. Y yo diría que APEC y nuestro compromiso con la misma son partes muy importantes de esa estrategia y del pilar de prosperidad económica de esa estrategia, que es la razón por la que el presidente Biden, bajo su liderazgo, decidió que acogiéramos la APEC en el 2023. Creo que ese es probablemente el mejor indicio de lo importante que es APEC para nosotros en Estados Unidos y cómo a través de APEC vimos una oportunidad con esta gran agrupación de 21 economías que representan la mitad del comercio mundial y el 60% del PIB de todo el mundo en ambos lados del Océano Pacífico, no solo en Asia, sino aquí en Perú, Chile, México y Canadá, que realmente queríamos poder liderar y participar multilateralmente. Realmente queríamos mejorar nuestras relaciones con miembros afines como Perú. Queríamos defender las reglas y normas internacionales. Queríamos impulsar la colaboración público-privada para obtener los mejores resultados en materia de inversión comercial. Y también queríamos buenos resultados políticos sobre sostenibilidad, inclusión, resiliencia, y creo que pudimos hacerlo el año pasado, cuando fuimos anfitriones. Para nosotros es muy importante seguir participando en APEC este 2024, cuando Perú presida la organización. Embajador Murray, como ha mencionado, los Estados Unidos fueron anfitriones de APEC y este año Perú es la economía anfitriona. Tenemos una serie de prioridades. ¿De qué manera las prioridades del Perú están conectadas a las prioridades de Estados Unidos del año pasado? Bueno, una de las cosas que me parece estupenda es la conexión que tienen ahora Estados Unidos y Perú, por haber sido anfitriones de APEC en 3 ocasiones. Fuimos anfitriones en 1993, en la primera reunión de líderes. También fuimos anfitriones en el 2011 y después en el 2023. Al parecer a Perú le gusta ser anfitrión cada 8 años, así que ahora ha sido anfitrión en el 2008, 2016 y 2024. Ahora en APEC todos compartimos la visión de Putrajaya 2040, que se estableció cuando Malasia fue anfitriona en el 2020, y luego nos basamos en ella con el Plan de Acción de Aotearoa, que se elaboró durante el año que Nueva Zelanda fue país anfitrión, y lo que dice es que APEC, como organismo, se centrará en 3 motores económicos principales. Uno es el comercio y la inversión, otro es la innovación y la digitalización, y el tercero es el crecimiento sostenible, fuerte, seguro, integrador y equilibrado. Y así cada vez que llega un anfitrión tenemos la obligación como anfitriones de cumplir esa visión y ese plan de acción en nuestro año de anfitrión a través de nuestras diversas iniciativas. Así que creo que hay mucha continuidad entre lo que hizo Estados Unidos el año pasado y lo que está haciendo Perú este año, sobre todo en el frente de la sostenibilidad y la inclusión.
Precisamente, en el marco de la cooperación entre el Perú y Estados Unidos, entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ha dado cooperación al gobierno peruano para darle entrenamiento a funcionarios, es decir, una formación alineada con las prioridades de APEC. ¿Podría comentarnos más al respecto? Por supuesto, organizamos un taller en el marco de lo que llamamos el programa US SEGA a través de nuestra agencia USAID, con el fin de desarrollar capacidades y realizar una lluvia de ideas, reuniendo a funcionarios de todo el gobierno peruano, así como a otras partes interesadas, para hablar sobre cómo sería un año de anfitrión exitoso para el 2024 en Perú. Así que tuve el privilegio de poder asistir a uno de esos talleres en septiembre. Quedé muy impresionado con las ideas y la energía que ya había por parte de todos los funcionarios peruanos que estaban allí. Y nos complació poder apoyarlos. Así que ahora también consideramos que nuestro papel es apoyar algunas de las cosas que Perú está tratando de hacer este año. En particular, a través de su programa APEC Ciudadano, que es una iniciativa excepcional para tratar de explicar realmente a la población en general de qué trata esta gran organización multilateral de 21 miembros y cómo marca la diferencia en la vida de la gente. Y por eso participé en los eventos de APEC Ciudadano y también hemos apoyado los esfuerzos de Perú en la hoja de ruta sobre la transición de la economía informal a la formal. Y sé que la embajadora Tai hablará mucho esta semana sobre la obligación que tenemos con nuestros trabajadores, con nuestros agricultores, con todas las personas de nuestras economías, para que puedan participar plenamente en la economía. Embajador, cuando el foro fue creado en 1989, o antes de que surja el momento unipolar, cuando la Guerra Fría terminaba, la Unión Soviética se disolvió, Estados Unidos emergía como la economía más poderosa del mundo. Y por supuesto tenía interés en el libre comercio y en un orden internacional basado en reglas, prioridades que usted ha subrayado. Pero la situación actual en la esfera internacional es diferente, porque atendemos a una multifacética competencia sistémica entre China y los Estados Unidos en campos como la política, la economía, la cultura y la tecnología. ¿Cómo esta competencia está afectando el proceso de APEC? Bueno, una de las cosas que más me gustan y que siempre he admirado de APEC es que durante las últimas 3 décadas ha sido una organización centrada en el consenso y en los resultados no vinculantes. Así que creo que aunque haya economías que no estén de acuerdo en todo, si te centras en un enfoque no vinculante y basado en el consenso, puedes, como decimos en Estados Unidos, ir más allá. Se puede ser más ambicioso y tratar de conseguir buenos resultados y buenos acuerdos, porque ese es el enfoque que adopta APEC. La otra cosa que creo que es muy importante sobre APEC es que sirve como una gran plataforma para convocar a líderes y ministros de toda la región y hacerlo de forma regular cada año. Ha mencionado a China, por ejemplo, y los Estados Unidos. APEC, por supuesto, en San Francisco en noviembre fue donde el presidente Biden y el presidente Xi Jinping pudieron tener una reunión bilateral muy constructiva, que ahora estamos siguiendo hace tan solo un par de semanas cuando el secretario Blinken estuvo en China y luego a principios de este año cuando la secretaria Yellen estuvo en China también. De modo que APEC puede ofrecer este tipo de oportunidades, este tipo de plataformas para poder resolver las diferencias, incluso mientras todos intentamos de forma consensuada y no vinculante, llegar juntos a buenos resultados para promover realmente la cooperación económica entre Asia y el Pacífico. Por lo tanto, a pesar que usted pone énfasis en la cooperación con países de ideas afines, considera que aún hay terreno común y un área de cooperación con países que no tienen ideas afines, como el caso de China, por ejemplo. Por supuesto, y me reúno con mi homólogo de la República Popular China en cada reunión. De hecho, justo después de esta entrevista, voy a reunirme con él. Para nosotros es muy importante mantener este tipo de diálogo en el entorno de APEC. Y como he dicho, también queremos que APEC siga siendo un lugar que pueda servir de plataforma para el compromiso entre líderes y ministros de alto nivel. Embajador Murray, usted ha hablado sobre la naturaleza del proceso de APEC, en donde las decisiones se adoptan por consenso y son voluntarias en principio.
Y una de las principales iniciativas del Foro APEC en 1994 fueron las llamadas metas de Bogor, que se suponía que debían ser cumplidas en el año 2010 para las economías desarrolladas y en el año 2020 para las economías en desarrollo. Estas metas han sido parcialmente cumplidas, pero no se ha conseguido una liberalización completa del comercio. Por lo menos en materia de aranceles promedio ha habido una reducción significativa. Pero el concepto del área de libre comercio del Asia-Pacífico, ¿cree que es viable? ¿Es algo que se pueda visualizar para el año 2024 o realmente es una meta imposible? Bueno, creo que gracias a las metas de Bogor en 1994 se produjo un gran movimiento entre todas las economías APEC para liberalizar el comercio y que condujo a lo que hemos visto en los últimos 30 años. Mucho éxito en toda la región en el impulso de los lazos comerciales y de inversión. Sé que Perú tiene ahora varios acuerdos de libre comercio con sus homólogos de APEC que no tenía cuando se unió a APEC en 1998. Creo que la visión de Putrajaya, que mencioné hace un momento, y que se estableció en el 2020. Es una especie de sucesora de las metas de Bogor y creo que lo importante de la visión de Putrajaya es que reconoce que muchos de los retos a los que nos enfrentamos hoy son polifacéticos y más complicados. De modo que si queremos tener mejores regímenes de comercio e inversión, también tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta el cambio climático. Si queremos hacerlo, tenemos que tener en cuenta la transición energética. También tenemos que tener en cuenta la inclusión y ser lo más inclusivos posible, que es por lo que creo que la hoja de ruta de Perú sobre la transición de la economía informal a la formal es tan importante. Y también tenemos que ser resilientes, tenemos que tener en cuenta los problemas de la cadena de suministro y muchas de esas cosas. Así que al tener esto en cuenta y al considerar también los debates en torno a la zona de libre comercio para Asia-Pacífico, creo que los retos son importantes, pero necesitamos, ya sabes, que APEC sea un lugar donde todos podamos reunirnos y trabajar para superar estos retos tan complicados. Embajador Murray, volviendo al tema del comercio. Durante la administración Obama, el gobierno de los Estados Unidos impulsó el concepto del rebalance estratégico y el pivote hacia Asia. Estados Unidos incluso impulsó el Acuerdo Transpacífico, pero durante la administración Trump, Estados Unidos decidió salir de este importante acuerdo comercial plurilateral. Hasta donde sé, los Estados Unidos no están interesados en unirse al CPTPP, mientras que China está tratando de adherirse. ¿Cuál es la visión de Estados Unidos en términos de libre comercio y con respecto a la arquitectura comercial del Asia-Pacífico? Creo que, como se ve con la administración Biden, de nuevo hay un gran enfoque en el desafío multifacético, o debería decir, en el aspecto multifacético de nuestro desafío comercial. Por ejemplo, si nos fijamos en el marco económico Indo-Pacífico, tenemos 14 miembros, 12 de los cuales son miembros de APEC, que están estudiando cuestiones no solo comerciales, sino también de cadenas de suministro, descarbonización, lucha contra la corrupción y fiscalidad, y tratando de abordar el comercio de una forma mucho más polifacética, en una agrupación regional diferente. También, por supuesto, Estados Unidos y Perú son miembros de APEC, la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, y también están buscando diferentes maneras de abordar estos desafíos de manera multifacética. Creo que durante mucho tiempo, en nuestra historia y en la historia de la región, gran parte del debate comercial giraba simplemente en torno a la reducción de aranceles. Pero creo que, como hemos visto con la crisis climática, como hemos visto con la pandemia del COVID, como hemos visto con algunos de los otros retos a los que nos enfrentamos, realmente necesitamos adoptar un enfoque muy polifacético. Y yo diría que ahí es donde la estrategia Indo-Pacífica del presidente nos enseña estas áreas y busca diferentes maneras de lograrlo, ya sea en IPEF, en APEC o en el Quad, o en otras agrupaciones que tenemos que hablar, semiconductores, minerales esenciales, una gran cantidad de otras cuestiones que son muy importantes en este momento. Usted se refiere a temas de sostenibilidad y seguridad, y hemos visto que desde su creación APEC ha ampliado los temas de su agenda. En un principio se enfocaba sobre todo en el libre comercio, en la facilitación de los negocios y en la cooperación económica y técnica, pero ahora vemos otros temas en la agenda. ¿Cuál es su visión con respecto a la evolución de APEC desde su creación?
Mire, creo que cualquier organización de éxito tiene que evolucionar con el tiempo, ¿verdad? Y APEC no es una excepción. Una de las cosas, de nuevo, que me encantan de APEC es que existe desde hace más de 30 años. Ha sido una parte fundamental del tejido de la diplomacia y la política económica internacional en la región de más rápido crecimiento del mundo durante más de 30 años. Y eso me entusiasma, eso es correcto. Y he pasado toda mi carrera centrándome en estas cuestiones y en diferentes funciones para el Departamento de los Estados Unidos. Y por eso creo que cuando miremos hacia adelante, obviamente va a haber que evolucionar en los aspectos a considerar. El gran tema de hace 2 años fue la sostenibilidad. Durante el año en que Tailandia fue anfitriona, bajo su liderazgo, por primera vez integramos la sostenibilidad en todas las líneas de trabajo de APEC. Y eso se debió al liderazgo de Tailandia y a lo que llamamos los objetivos de Bangkok y la economía verde biocircular. Intentamos seguir avanzando en algunos aspectos en nuestro año como anfitriones y terminamos con la declaración de Golden Gate, que incluía muchos temas de sostenibilidad. Sé que Perú sigue en esa línea este año. Tiene que ser así, porque los retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en la región no son siempre los mismos. El cambio es una ley de la vida y una regla de la política internacional. Embajador Murray, ha sido un gusto tenerlo en Asia Pacífico 2024. Gracias por haber estado en el programa. Thank you for being with us. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el embajador Matt Murray, alto funcionario de los Estados Unidos ante APEC. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más en el programa. Dentro de la agenda de APEC Perú 2024, se ha implementado el Salón de la MIPE, una plataforma para que los empresarios posicionen sus productos frente a los delegados de la región Asia-Pacífico. Y el grupo de trabajo APEC Perú 2024 organizó en el Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa una feria con el propósito de mostrarle los productos de emprendedores de todo el Perú a los más de 1000 delegados que han venido a la Ciudad Blanca para las reuniones de APEC. Carola Román nos trae el informe. Dentro de la agenda de APEC Perú 2024, se ha implementado el Salón de la MIPE, una plataforma para que los empresarios posicionen sus productos frente a los delegados de la región Asia-Pacífico. La segunda edición se realizó en el Centro de Convenciones Cerro Juli en Arequipa. Los visitantes pudieron conocer productos 100% peruanos, elaborados por 16 micro y pequeñas empresas. El rubro textil fue uno de los que generó más expectativa. I'm from Indonesia, but I live in Singapore. In Singapore. Show me the product, please. Yes, so this is I think a shawl, if you can. It's very nice. It's very nice. It's baby alpaca, and it's from one of the stores here at the Salón de MIPE. La fibra de alpaca es altamente cotizada a nivel mundial. Por ello, accesorios como chalinas, mantas y chales son artículos que tienen gran demanda. Así lo reafirma nuestra entrevistada. Because baby alpaca from our side of the world, we cannot find it. We can't find baby alpaca, no? And it's very warm and it's very nice. So it's always something very nice to bring back from Peru. It's very, unique to Peru. Precisamente en este rubro encontramos a Capriz Alpaca. ¿Eso es baby alpaca? Esto es alpaca superior. Mire, el tacto es Baby Royal. Más suavecita. Es mucho más suave. Esto es para Canadá. Esto es para las mantas, las hacemos para Estados Unidos. Si bien ya tienen clientes en el bloque APEC, aprovechan la exposición en el salón para extender aún más sus horizontes comerciales. Afortunadamente hemos tenido buena venta, hemos vendido mucho. Mis mantas han salido, es que son riquísimas, suavecitas. Estas prendas están hechas con amor, con cariño. Sí, mírelas, son
riquísimas. El precio de las mantas es de $59, mientras el valor de las bufandas es de $20. En el Salón de la MIPE encontramos otro rubro textil de ropa, calzado y accesorios, pero con otro insumo como protagonista. Los exportadores peruanos también han visto en la comercialización del cuero un mercado muy importante. Vamos a conocer entonces a otros emprendedores que están por aquí. Pedro Pedías, ¿cómo estás? Mire, ¿no? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué productos podemos ver? ¿A qué se dedica esta empresa? A nivel nacional somos los únicos que producimos todo lo que es línea de escritorio. Llámese carpetas, folders. La línea de escritorio y accesorios como carteras y morrales 100% cuero han asegurado que ya tengan presencia en el exterior. Tenemos clientes particulares que vienen y llevan para Estados Unidos, para Australia. O sea, tienes Estados Unidos, Australia. Llevan para Italia, para Alemania. En realidad es bien diferenciado. En términos de negocios, ¿qué significa entonces para esta empresa participar de este espacio dentro de APEC? Es una vitrina para poder tener más que presencia de marca, para que puedan conocer que hay buenos productos de cuero fabricados en la región, ¿no? En Arequipa. Desde marcos de fotos hasta accesorios como cinturones envolventes de cuero de oveja, pasando por mochilas y maletas de viaje, esta empresa presenta una diversidad de productos para escoger. ¿Cuál es el país que más te compra? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y qué te compra? ¿Línea de escritorio? No, Estados Unidos compra lo que son los bolsos, los morrales y todo lo que son casacas de cuero, en corte clásico. Estas, por ejemplo, son casacas de cuero clásicas de mujer, que es tipo sacón. Está bien. Igual no pesa. No, no pesa nada. Otro sector productivo que dijo presente en el Salón de la MIPE fue el de alimentos y bebidas. En esta ocasión de Vida, trajo en concesión artículos de productores de todos los rincones de nuestro Perú. Como cultivo de café, de cacao, de chifle, de palmito, piscicultura, apicultura y demás. A fin de que puedan ser promocionados y también tratar de venderlos, pues, ¿no? Ya que ellos solamente venden en sus ámbitos y necesitan tener más canales de ventas. Comunidades de Cusco, Junín, Puno y San Martín pudieron exhibir sus productos con una clara finalidad. La finalidad de esto es sensibilizar a la gente el trabajo que hay detrás, ¿no? De hecho, nuestro lema es detrás de cada producto hay una historia de vida. Antes hacían un cultivo de hoja de coca ilegal, ahora con mucho esfuerzo hacen un cultivo de café, cacao, ¿no? Entre otros productos. El café y el cacao peruano fueron los reyes indiscutibles de la jornada. El día de hoy se nos han agotado el cacao y se lo han llevado todos los de Tailandia, Taiwán, Japón, Australia. Se ha acabado todo. La rica historia que envuelve cada producto es en sí misma otro valor agregado. Los de Australia vienen y dicen, nos gusta su café, el café peruano, quieren probar, ¿no? Y nosotros le contamos de dónde viene, de quiénes son, le mostramos también la foto del dueño de estas fincas de café. Y bueno, se quedan asombrados, les gusta bastante. Las micro y pequeñas empresas son piezas primordiales dentro del proceso de reactivación económica de nuestro país. Su internacionalización es fundamental para la generación de empleos directos e indirectos. Plataformas como el Salón de la MIPE hacen más atractiva la oferta productiva de nuestros emprendedores. Además, contribuye a expandir sus horizontes comerciales y posiciona su marca en la región Asia-Pacífico. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura y el funcionamiento del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Como hemos dicho, APEC es un foro que se crea en el año 1989 y hemos explicado cuál ha sido su proceso de evolución a lo largo de la historia desde ese año. Pero lo que hay que decir es que la instancia más importante del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es la reunión
de líderes. No se le llama reunión de jefes de Estado y de gobierno, sino reunión de líderes, en tanto, como ya hemos explicado en el marco del foro APEC, a los miembros se les llama economías y no países. Y debajo de la reunión de líderes está la reunión conjunta de ministros de Comercio Exterior y ministros de Relaciones Exteriores, que es una instancia política fundamental que se reúne durante la Semana de Líderes en el mes de noviembre. Es decir, los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio se reúnen conjuntamente antes de que se reúnan los líderes en noviembre. También están las reuniones ministeriales sobre otros sectores. Existen reuniones ministeriales que tienen que ver con temáticas diversas como minería, como economía y finanzas. Ha habido recientemente una reunión de ministras de la mujer, ha habido una reunión conjunta de ministras de la mujer y ministras de comercio, existe una reunión de turismo, una reunión ministerial sobre seguridad alimentaria, entre otras. Y en el pilar privado se encuentra el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, llamado ABAC, que está compuesto, o sea, cada economía nomina a 3 miembros que cumplen un rol asesor de la labor de los líderes y desarrollan una agenda que está alineada con las prioridades del foro. En el marco de APEC también existen 4 comités. Existe el Comité Económico, que en el caso del Perú, pues la representación ante el Comité Económico lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Está también el Comité de Cooperación Económica y Técnica, que lo lidera la Cancillería en el caso del Perú y que es una instancia absolutamente fundamental. Está también el Comité de Comercio e Inversiones, que en el caso del Perú la representación la ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas, y también está el Comité de Presupuesto y Administración, que es una instancia que se dedica principalmente a ver temas presupuestarios, la cuestión del pago de las cuotas, porque APEC es una organización que se sustenta con el pago de cuotas que hacen los miembros de cada economía. Y en esta instancia la representación la ejerce el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debajo de cada uno de estos comités hay grupos de trabajo sobre distintas materias que desarrollan la agenda temática. Hay que decir que encima de los comités hay una instancia absolutamente fundamental, que es una bisagra entre las instancias técnicas del foro y las instancias políticas, que es la reunión de altos funcionarios, que se reúne 4 veces durante el año y que dan seguimiento al trabajo que hacen los comités. Y debajo de los comités están los grupos de trabajo técnicos sobre diversos aspectos, como por ejemplo ciencia y tecnología, minería, océanos y pesquería. También hay temas que tienen que ver con sectores más técnicos, como el diálogo automotor, temas de propiedad intelectual, entre otros campos. Y también está la Secretaría de APEC, que cumple un rol absolutamente fundamental para el rol del foro y que cuenta con un secretario que es nominado por un periodo. Anteriormente, los directores ejecutivos de APEC, quien ejercía el rol de director ejecutivo de APEC, era un representante de la economía que presidía el foro en ese año, y de esa manera rotarán. Ahora existe un periodo de tiempo, y esto existe desde el año 2010. Seguramente en una clase posterior vamos a hablar más sobre la Secretaría de APEC, que cumple un rol fundamental en el proceso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Espero que les haya parecido interesante conocer más sobre la estructura y el funcionamiento de APEC, y ahora vamos a un corte y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Sabemos que estamos viviendo un contexto geopolítico y económico complicado en todo el mundo, y a pesar de eso el sector turismo nuevamente demuestra esta posibilidad de recuperarse. Ya estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos a conversar con Virginia Messina, quien es vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Señora Messina, bienvenida a Asia-Pacífico 2024. Jorge, un placer estar contigo hoy en este increíble sitio y un placer platicar contigo y tu auditorio. Señora Messina, ¿cuál es el rol que cumple el Consejo Mundial de Viajes y Turismo? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes integran esta organización?
Con mucho gusto. Mira, nosotros representamos al sector privado en el mundo. Es una cúpula que se creó hace más de 30 años, representando a las empresas más importantes del sector a nivel global. Realmente el rol que nosotros hacemos es traer la voz y las prioridades del sector, y lo hacemos a través de investigación. Nosotros durante más de 30 años hemos tenido una metodología en la cual cuantificamos el impacto total del sector. Esto quiere decir el impacto directo, indirecto e inducido que tiene nuestro sector a las economías. Para darte un ejemplo, de acuerdo a nuestras cifras, en el 2019 el sector representó más del 10.4% de la economía global, y es realmente traer esa importancia junto con las prioridades del sector privado para que este sector siga creciendo de manera sostenible. Precisamente usted mencionaba un dato que es muy interesante, o sea, hablaba de más del 10% del PBI mundial en la actividad turística. Y pues en el año 2020, cuando comienza la pandemia del COVID-19, pues esta pandemia tuvo un efecto devastador sobre el sector turístico. ¿Cuáles son las cifras del PBI turístico en la región de América Latina y en el Asia-Pacífico en la pospandemia? Claro que sí, efectivamente, como mencionas, nuestro sector fue afectado peor que cualquier sector en la economía. De hecho, de acuerdo a las cifras, nuestro sector tuvo una afectación de más de 18 veces que la economía en general. Entonces, más de 60 millones de empleos se perdieron, y realmente lo que hemos visto durante los últimos años ha sido cómo ha avanzado la recuperación. La buena noticia es que nuestro sector, una vez más, ha probado su resiliencia y esa posibilidad de recuperarse de las crisis de una manera acelerada. Sabemos que estamos viviendo un contexto geopolítico y económico complicado en todo el mundo, y a pesar de eso el sector turismo nuevamente demuestra esta posibilidad de recuperarse. América Latina, de hecho, tuvo una recuperación muy sorprendente desde ya el año 2022 y 2023, en el que ya superó los niveles del 2019. Y la región de Asia-Pacífico, que por supuesto tiene economías tan importantes para el sector, también ha tenido una recuperación muy importante. Estimamos que para finales del 2024 nuestro sector represente cerca del 9% de todas las economías de Asia-Pacífico, ya superando los niveles del 2019. Y usted habla de una recuperación, y esto es importante, pero todavía hay economías que están en un proceso para poder recuperar el volumen de turismo que tenían antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, ¿qué estrategias se deben implementar para impulsar el desarrollo sostenible del turismo, para poder recuperar los números que se tenían antes o incluso superarlos, pero de manera sostenible? Hemos visto muchas tendencias. Una parte muy importante en la recuperación ha sido el rol que ha jugado el turismo doméstico. Muchas economías mantuvieron sus niveles de turismo y su contribución económica gracias a la importancia del turismo doméstico. Obviamente los visitantes internacionales generan una derrama muy importante, y vemos muchos países alrededor del mundo que están apostando por esto. Es decir, hoy vemos ya mayor apuesta a la promoción, turismo y muchos nuevos destinos que se están generando. Si pensamos hace una década, por ejemplo, quizás había, las tradicionales destinos mundiales que todo el mundo visitaba. Hoy vemos ya también interés por nuevos destinos, por no solo quedarnos en los destinos centrales. Y efectivamente, como dices, apostando a la sostenibilidad. Entonces, esto ha sido una gran prioridad post-pandemia, no solo para los consumidores y los viajeros que quieren asegurarse que tienen un turismo más responsable, también lo vemos a nivel de política de los gobiernos, implementando políticas de turismo sostenible de todos lados. Desde el punto de las aerolíneas, hay una gran prioridad por la producción de combustibles más sustentables, o Sustainable Aviation Fuels, como se dice en inglés. También por el lado de los hoteles, nosotros tenemos una iniciativa muy importante en la que estamos generando cuáles son las principales bases para la sostenibilidad para todos los desarrollos, no las grandes cadenas hoteleras, sino también los establecimientos más pequeños, y también temas muy importantes como la energía renovable. Precisamente la tecnología juega un rol importantísimo también en la industria turística, y han emergido tecnologías críticas como la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen estas nuevas tecnologías críticas en el desarrollo de la actividad turística en el mundo?
A ver, es un hecho que la tecnología en todos sus aspectos ha llegado para quedarse y que el sector pues tiene que realmente mantenerse adaptando y avanzando para adoptar estas tecnologías en todas las diferentes fases, ¿no? Vemos, por ejemplo, ejemplos muy positivos al nivel del viaje, de los temas migratorios y de cruce, por ejemplo, en aeropuertos, como en algunos países ya hay tecnologías que nos permiten prácticamente con nuestra cara y información biométrica tener un paso mucho más eficiente y seguro a través de aeropuertos. La inteligencia artificial, como sabemos, llegó a transformar pues el mundo y todos los aspectos de nuestra vida, y el turismo no será la excepción. Nosotros estamos trabajando con muchos de nuestros socios para ver dónde es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a generar esas eficiencias a nivel operativo. Por ejemplo, con los agentes de viajes, pues se generarán experiencias mucho más eficientes porque serán más personalizadas. Nos darán eficiencias operativas que a lo mejor van a reducir, pues de nuevo, tiempos. Y también hay muchos aspectos en el que la tecnología se une con la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, a nivel aerolíneas la inteligencia artificial nos está ayudando a que los viajes también sean más sostenibles. Y precisamente la actividad turística tiene que ver con una dinámica de inclusión. Y algo que puede favorecer la inclusión es la digitalización. Entonces, ¿qué rol cumple la digitalización en la industria turística en estos tiempos? Es fundamental. Yo creo que de cara al futuro, pues los destinos que más puedan avanzar, que más van a estar atrayendo turismo internacional, sobre todo los visitantes internacionales hoy tienen ya muchas exigencias. Y por ejemplo, hablábamos con uno de nuestros grandes distribuidores en China, que por supuesto llevan millones de viajeros ahora, sobre todo desde la reapertura de China, que además es parte de la región de Asia-Pacífico, y ellos nos decían que más del 80% de sus viajes ya son reservados desde un dispositivo móvil. Es decir, los nuevos consumidores y las nuevas generaciones ya tienen esta expectativa, y es por eso que es muy importante avanzar e invertir en la digitalización en el sector. Lo cual implica un cambio en el uso de los canales tradicionales, ¿no? Hace unos años las personas que iban a reservar un paquete turístico lo hacían a través de una agencia de viaje, y ahora muchas de estas operaciones se realizan directamente utilizando el Internet. Obtienen información de los destinos en Internet, obtienen incluso valoraciones sobre los servicios que se proveen ahí mismo, ¿no? Ciertamente, ahora es importante también recalcar el rol humano que tiene nuestro sector, porque la tecnología no va a reemplazar necesariamente a estos agentes de viajes o, por ejemplo, el servicio. No hay ningún tipo de tecnología que te vaya a proveer la calidad humana de servicio que requiere este sector. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, el rol del agente de viajes se va a mantener, simplemente su labor va a ser más fácil gracias a las tecnologías, ¿no? A lo mejor crear una ruta, a lo mejor entender cuáles son las preferencias de cierto viajero, vamos a tener mucha mayor información en tiempo récord, pero ese rol y esa interacción personal va a seguir siendo fundamental para proveer las experiencias que nuestro sector debe de hacer. Precisamente usted menciona un término que es fundamental, o sea, el turismo es una experiencia. O sea, no se podría realizar turismo mediante realidad virtual. Tiene que haber una inmersión de la persona que realiza la actividad turística en el contexto, en la cultura, en la gastronomía del lugar que va a visitar. En ese sentido, pues la industria turística es un sector que tiene un potencial para poder proveer mano de obra calificada en grandes cantidades, ¿no? O sea, digamos que la digitalización no va a poder eliminar la mayoría de estos puestos de trabajo, ¿no? Y eso es importante. Al contrario, exactamente. Cuando comentábamos la cifra de más del 10% de la economía en el 2019 y en ese entonces ya generábamos más de 330 millones de empleos en el mundo. Es decir, 1 de cada 10 empleos en el mundo fue nuestro sector, y 1 de cada 4 nuevos empleos en el mundo fue en el sector viajes y turismo. Entonces, esto va a seguir pasando. El tema es
cómo tenemos que adaptar a las particulares, el enfoque de estas personas, los empleados, qué tipo de skills, como se dice, ¿no?, van a necesitar para poder adaptarse a esta digitalización. Entonces estamos realmente haciendo un análisis de cuál va a ser el futuro del empleo en el sector. Seguiremos siendo un sector humano, esa interacción personal, y cuando hablamos de experiencias, hoy en día, al contrario, lo que los viajeros buscan es cada vez experiencias más genuinas, es buscar realmente conectar con las comunidades, experimentar la cultura local, probar pues también la gastronomía local. Cada vez eso se ha vuelto mucho más fundamental y es también parte de la sostenibilidad del sector, ¿no? Realmente asegurarnos que cuando viajamos el impacto se queda en la comunidad, ¿no? El impacto obviamente de los dólares y de lo que trae a la economía, pero que se quede y que beneficie a las personas de esa particular localidad. Señora Mesina, estamos en Urubamba, en la región del Cusco, en el Perú, estamos cerca de Machu Picchu, que es un destino muy importante para el turismo del Perú y que presenta, al igual que otros destinos en el mundo, el problema del sobreturismo, lo que le dicen en inglés el overtourism. ¿Cuáles son los retos en esta materia para poder diversificar destinos y para poder hacer un manejo de la capacidad de carga de estos destinos y no afectar su valor monumental o su valor intangible, ¿no? Mencionas algo muy importante. Definitivamente este tema está nuevamente en la agenda, ¿no? Sobrecarga o saturación de destinos, como se le conoce, pero hablas del manejo de destinos y esa es la parte esencial. Para nosotros el sobreturismo no es un problema, es realmente es algo que se debe atacar antes. Se habla de manejo y de gestión de destinos. Entonces, si tenemos un manejo y una gestión inteligente de estos visitantes, obviamente que está disperso en cuanto a las diferentes temporadas, ¿no? Antes hablamos de un turismo que se enfocaba mucho en ciertas temporadas del año, ya sea verano, ya sea, ¿no?, relacionado pues sea con vacaciones o con temporada, pero hoy en día vemos un turismo que se expande mucho más durante las diferentes temporadas del año. Vemos también diferentes grupos del mundo que quieren viajar, pues a lo mejor no cuando está esta sobrecarga o esa temporada más importante, pero a lo mejor más hacia el final. En inglés lo llamamos el shoulder season, ¿no? O sea, cuando un poco termina la temporada. Hay muchas tácticas que nos pueden ayudar a gestionar y hemos visto muchos muy buenos ejemplos en el mundo que nos ayudan a esta gestión de visitantes. Por darte un ejemplo, Dubrovnik, ¿no?, en Croacia tuvo este particular problema con cruceros y ahí, a través de la colaboración público-privada, que por eso la importancia del rol que representa nuestro consejo y esta interacción con los gobiernos, lo que se hizo fue, obviamente se generó una mesa de trabajo con el gobierno local y los empresarios y se hizo un programa en el que los cruceros empezaron a llegar mucho más temprano. A lo mejor en lugar de llegar a partir de las 10 de la mañana, donde llegaban todos y se generaba mucha saturación en los puertos, empezaron a llegar a partir de las, 6, 7 de la mañana. Y entonces hicieron un programa así un poco más, ¿no?, disperso durante las horas del día y eso tuvo un impacto muy positivo. Hay muchos ejemplos y la tecnología, en particular este tema del que hemos hablado hoy, juega un rol fundamental en esta gestión. Volviendo al tema de la sostenibilidad, usted mencionaba el tema de las energías renovables. O sea, ¿cómo se puede manejar la industria turística, el desarrollo y el crecimiento de la industria turística de manera que converse con la utilización de energías renovables? A ver, es un tema fundamental y nosotros desde el 2021 o antes realmente nos dimos a la tarea de decir, bueno, hoy en día parece como una tendencia y está de moda hablar de sostenibilidad, pero realmente es un tema que se tiene que atacar de manera muy responsable, ¿no? Y entonces precisamente por esto nosotros nos dimos a la tarea de entender realmente cuál es nuestro impacto en el medio ambiente, cuál es el impacto que tiene el sector turismo a nivel global. Y lo que hicimos, dado nuestro trabajo a nivel de investigación, es generar una metodología, precisamente como el modelo que yo te comentaba a nivel económico, a nivel medioambiental. Y entonces,
con estos datos lo que anunciamos y lo que nos dimos cuenta es que en el 2019, que hablábamos de que el sector generó más del 10% de la economía global, nuestro sector fue responsable por 8.1% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Greenhouse gases, que por primera vez nos dieron realmente esa información. Ahora tenemos esta metodología que no solo nos informa cuánto estamos, sino cómo estamos avanzando. Ahora, este 8.1%, ¿de dónde viene? Que eso es lo más interesante. Viene 40% de transporte. Obviamente somos una industria que transporta gente de un sitio para otro, ya sea en aviones, ya sea en transporte terrestre. Entonces ese 40% representa todo tipo de transporte. Y el siguiente 20% viene del tema de la electricidad y las energías. Y es por eso que las energías renovables juegan un papel tan importante en esta sostenibilidad. Entonces, con estos datos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que atacar como sector para realmente avanzar en cuanto a nuestra huella en el medio ambiente y también en cuanto a el Acuerdo de París y realmente tratar de reducir ese calentamiento global que es tan importante para los recursos naturales de los cuales depende tanto nuestro sector. Entonces es por eso que las energías juegan un papel tan importante. Sin duda, qué fundamental es enlazar el tema de la sostenibilidad con la digitalización, con la transición hacia la economía formal, con el desarrollo de un sector como el turismo que es tan importante para generar oportunidades económicas, pero también para fomentar un conocimiento entre las personas que realizan estas actividades, ¿no? Ha sido muy interesante conversar con usted, señora Messina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Ha sido Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Y el día de hoy vamos a conocer a una economía miembro de APEC de Norteamérica, que es Canadá, que es uno de los miembros fundadores de APEC en el año 1989 y que preside el foro en el año 1997. Fue precisamente en la cumbre de Vancouver en noviembre de 1997 en que la candidatura del Perú al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es aceptada. Vamos a hablar un poco sobre la historia de Canadá. En el año 1867, a través del Acta de la Norteamérica Británica, se crea la Confederación de Canadá. Canadá fue un dominio británico durante varias décadas. Los canadienses incluso pelearon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero Canadá tuvo un proceso para poder conseguir una independencia plena que se materializa en 1982 a través del Acta de Canadá, cuando era primer ministro Pierre Elliott Trudeau, quien es el padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pierre Elliott Trudeau es una figura muy importante en la historia de Canadá porque ya a fines de los 60 él se convierte en primer ministro. Fue primer ministro de 1968 hasta el año 1979 y luego desde 1980 hasta 1984. Y durante su primera gestión en los primeros años pasa un acta mediante la cual Canadá se convierte en un país legalmente bilingüe. Canadá es un país en donde se habla inglés y donde se habla francés. Ambas son lenguas oficiales. En todas las entidades de la administración pública uno va a ver signos que estén en ambos idiomas. Y ya tras la publicación del Acta de Canadá, que la da el Parlamento británico, pues Canadá obtiene plena independencia en 1982. Canadá es ciertamente un país muy desarrollado. Es un país que ha desarrollado una economía que tiene puntales muy importantes. Un país que en términos de minería es fundamental. Tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo que están abiertas para la exploración y para la explotación de empresas. Existen países que tienen reservas más grandes de petróleo, pero que no necesariamente abren esas reservas para que puedan ser explotadas por empresas de otros países. Tiene también una industria de la biotecnología que es fundamental. Es la segunda potencia en términos de empresas de biotecnología en el mundo. Tiene también un clúster tecnológico, el de Toronto Waterloo, que tiene más de
9.700 empresas en el rubro de la tecnología y es uno de los clústeres más importantes de Norteamérica, solamente superado por el del Valle del Silicio o Silicon Valley en los Estados Unidos. En términos de su política exterior, es un país que tiene una cercanía muy grande a los Estados Unidos, que es un aliado de tratado de los Estados Unidos, no solamente porque tiene un tratado de libre comercio que tuvo su génesis a fines de la década de los 80 y que luego pues se da el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio en Norteamérica, que luego se convierte en el TEMEC durante la administración de Donald Trump, sino porque es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, así que existe una cooperación muy profunda con los Estados Unidos y con esta comunidad de seguridad euroatlántica en materia de seguridad, y también en tanto es un país del Pacífico, pues para su política exterior, su proyección de cara a esta región es absolutamente fundamental. Es un país que ha traído muchísima migración, que tiene un programa de migración calificada y que tiene un sistema educativo que es de altísimo nivel. Así que espero que les haya parecido interesante conocer más sobre Canadá. En nuestra próxima edición hablaremos sobre el Perú. Durante esta hora de programa hemos aprendido más sobre el impacto de APEC en las economías de la región del Asia-Pacífico. En la próxima edición seguiremos hablando sobre comercio, sobre turismo y sobre el impacto del sector privado en el proceso de APEC. Nos vemos la próxima semana.